Para dar comienzo al bloque 1, te propongo que revisemos en nuestra memoria si hemos escuchado o visto alguna marcha contra la desigualdad en alguna parte del mundo. Tal vez, si nos preguntamos nuestra opinión, diremos que está mal que una sociedad sea desigual, ya sea en términos económicos, políticos o sociales. Veamos las dificultades de un profesor rural en nuestro país, como aparecieron en el diario La Voz del Interior en 2018. Mi escuela está a una altura de 3.800 metros y se la ve desde la Ruta 9. Antes había el doble de alumnos, pero sus familias migraron a los asentamientos de las ciudades cercanas. Hoy hay estructuras abandonadas y la comunidad que nos rodea es muy chica. Hay un gran déficit en la comprensión lectora en todos los niveles y no solamente en el primario. Pero si no se satisfacen las necesidades básicas, allá hay mucha desnutrición donde estoy. Entonces, es complicado. En relación a lo que hemos observado, cabe preguntarnos en qué momento consideramos estas desigualdades como ciertas o incluso justas. Massionis y Plumer señalan que hay 4 características esenciales de la estratificación. A. La estratificación social es una característica de la sociedad en su conjunto y no de alguno de sus miembros considerados individualmente. B. El sistema de estratificación social, es decir, desigualdades, se perpetúa de generación en generación. En todas las sociedades existe la probabilidad, ya sea alta o baja, dependiendo de la sociedad en cuestión y del momento histórico, de que los padres transmitan a sus hijos la posición social que ocupan, aunque en las sociedades modernas existe movilidad social. C. El estudio de la movilidad social de las personas es un tema con una gran tradición en la sociología. En su definición más simple, podemos decir que la movilidad social es un cambio en la posición que el individuo ocupa en la estructura social. En este cambio, se considera el análisis de los patrones intergeneracionales de transmisión de la posición social. En función del cambio, la movilidad puede ser ascendente, descendente u horizontal. Un ejemplo de movilidad social ascendente sería el de una persona nacida en un hogar con bajos niveles de educación e ingresos que logra acceder a estudios universitarios, a mayores ingresos y a ocupaciones con mayor prestigio. D. La estratificación es una constante histórica, pero sus especificidades varían de una sociedad a otra. Es decir, en todas las sociedades existió siempre algún tipo de diferenciación, pero el sentido y el grado han sido diferentes. Pensemos en el ejemplo de las sociedades primitivas, donde un factor de desigualdad podía ser el sexo o la edad de sus miembros. Con el surgimiento del capitalismo y en la era moderna asistimos a una complejización de los factores de desigualdad. La estratificación social no es solo una cuestión de desigualdad, sino también de cultura social, y está relacionada con el sistema de creencias de los individuos. Esto quiere decir que no solo hay una distribución diferencial de los recursos, sino también una explicación cultural y social que define y justifica la desigualdad. Las explicaciones sobre el porqué de la desigualdad también han variado a lo largo de la historia. Para dar comienzo al bloque 2, retomemos el caso anterior y agreguemos esta información en relación a quiénes más dinero están ganando en el mundo de un deporte tan popular como el fútbol, según lo reportado por el portal de noticias Infobae en abril de 2019. Además de la diferencia con un profesor rural, también agreguemos otras desigualdades de carácter interno entre hombres y mujeres. Este lunes, la revista francesa France Football, conocida por entregar el Balón de Oro todos los años, publicó el top 5 de los futbolistas y entrenadores que más dinero ganan en el planeta. Como suele suceder, Europa es el continente que domina este tipo de listados, pero el dato llamativo es que quienes lideran ambos rankings son argentinos. Por otra parte, el medio galo también quienes son las mujeres que más dinero cosechan. Los números difundidos exponen la enorme brecha salarial que existe entre ambos sexos. Jugadores masculinos. Lionel Messi gana 145,7 millones de dólares. Cristiano Ronaldo percibe 126,7 millones de dólares. Neymar cobra del Paris Saint-Germain 102,6 millones de dólares. Gareth Bale gana 45 millones de dólares.
Futbolistas mujeres. Ada Hegerberg, ganadora del último Balón de Oro, gana en el Olympique Lyon $448,5 mil. Amandine Henry juega en el Olympique de Lyon y cobra $403,6. Wendy Renard, también del Olympique de Lyon, percibe $390,1 mil. Carly Lloyd, la estadounidense que juega en el Sky Blue de su país, tiene un salario de $386,8 mil. Marta juega en el Orlando Pride de Estados Unidos y gana $381 mil. La brecha de sexos queda expuesta en este listado, ya que la jugadora con mejor salario gana 325 veces menos que lo que percibe Lionel Messi, y si se suman los sueldos de las 5 mujeres, el total es 23 veces menor que el de Gareth Bale. Repasemos estas situaciones de desigualdad, ahora desde la perspectiva de los clásicos. El análisis propuesto por el funcionalismo. Una de las perspectivas gradacionales tradicionales es la del funcionalismo. Dentro del funcionalismo se entiende que la desigualdad social juega un papel crucial para el correcto funcionamiento de las sociedades. Análisis de clase. ¿Cómo se entienden las estructuras sociales desde este paradigma? Quienes se alinean a este paradigma entienden que las estructuras sociales no favorecen el funcionamiento orgánico armonioso, sino que perpetúan una distribución desigual de recursos económicos y políticos. Reproducen las desigualdades que marcábamos en el punto anterior. Preguntémonos, por ejemplo, ¿cuáles son las desigualdades que observamos hoy entre los países? Y en el interior de cada país, pensemos en las instituciones a las que pertenecemos, la universidad, la comunidad. ¿Cuáles son las desigualdades que observamos? Análisis de clase inspirado en Max Weber. Según Max Weber, las divisiones de clases sociales no obedecen solo a la esfera de la producción económica, es decir, al control o no de los medios de producción, como postulaba Marx. Para Weber, existen factores fundamentales fuera y dentro de la economía, como los valores, por ejemplo, que pueden ser relevantes para explicar la desigualdad social. En términos de desigualdad, es posible sostener que América Latina se mantiene como un verdadero líder casi sin discusiones. Veamos este fragmento de un artículo publicado por el portal en español de la BBC en febrero de 2020. América Latina es tan desigual que una mujer en un barrio pobre de Santiago de Chile nace con una esperanza de vida de 18 años menor que otra en una zona rica de la misma ciudad, según un estudio. El 10% más rico en América Latina concentra una porción de los ingresos mayor que en cualquier otra región, 37%, indicó el informe. Y viceversa, el 40% más pobre recibe la menor parte, 13%. A pesar de ello, la Iglesia Católica y sus pontífices la promueven como el continente de la esperanza. En otro artículo publicado por el mismo portal en julio de 2002, se expresa: en su 96º viaje, Juan Pablo II regresa al que en una ocasión describió como el continente de la esperanza, donde viven la mitad de los católicos del mundo. También ocurre lo propio con Benedicto XVI, según lo publicado por La Nación en mayo de 2007. América Latina, donde vive cerca de la mitad de los católicos de todo el mundo, es el continente de la esperanza, afirmó ayer el Papa Benedicto XVI, que pasado mañana llegará a Brasil en su primera visita a la región. Es mi primera visita pastoral a América Latina y me preparo espiritualmente para encontrar el subcontinente latinoamericano donde vive casi la mitad de los católicos del mundo entero, muchos de los cuales son jóvenes, dijo el pontífice a los fieles congregados en la plaza de San Pedro. Por esta razón, es llamado el continente de la esperanza, una esperanza que se refiere no solo a la Iglesia, sino a toda América y al mundo entero, agregó Benedicto XVI. Ante este hecho, cabe la pregunta o necesidad de preguntarse: ¿qué hacemos? Para analizar la desigualdad a escala global, la sociología, específicamente la reflexión sociológica latinoamericana, dio varias explicaciones. En esta sección discutiremos las primeras teorías que intentaron dar cuenta de la situación de desarrollo, subdesarrollo y desigualdad en la región, la teoría de la modernización y la teoría de la dependencia.
Así, en diversos periodos de la historia, gobiernos denominados desarrollistas intentaron responder a las diferentes demandas a través de la alineación a los países occidentales más avanzados, como por ejemplo el Programa de Alianza para el Progreso, mientras que otros decidieron una ruptura con los países centrales, declarando que no hay pobreza sin riqueza. ¿Sabías qué es el índice Gini? Una de las formas de medir la desigualdad es el índice Gini, que permite identificar hasta qué punto la distribución del ingreso se aleja de un reparto perfectamente equitativo. El indicador demuestra que América Latina es una de las regiones con el grado más alto de desigualdad en el mundo. Para dar comienzo al bloque 4, veamos una tensión existente entre dos grandes polos expresados en foros que buscan dar cuenta a las formas para salir de la desigualdad no solo en América Latina, sino a nivel global, como es el caso del plano económico por un lado y el social por el otro. Veamos algunos extractos de un artículo publicado por DW en enero de 2010. El Foro Social Mundial es más importante que Davos, asegura un especialista de la London School of Economics. Pero más que comparar fuerzas, ambas plataformas deberán unirse para atender la crisis de la nueva década. La London School of Economics hace su apuesta. Yo creo que el Foro Social Mundial es tan importante como el Foro Económico Mundial. En realidad, creo que es más importante que el encuentro de Davos, declaró a la Deutsche Welle. En estos días, con la crisis del capitalismo, cada vez más personas en el mundo están asumiendo una actitud crítica de cara a la capacidad del capitalismo neoliberal y de sus variantes sociales para resolver problemas, agregó el especialista en globalización. De hecho, según el estudio más reciente de Scler, el sistema de producción capitalista parece estar agravando situaciones como la de la lucha de clases y la explotación no sostenible de los recursos naturales. Esta dicotomía también se había expresado en la sociología del continente. A partir de la década del 50, se produce un cambio en la orientación de la sociología latinoamericana que da origen a lo que se denominó la sociología científica, según Solari, Franco y Jatkowitz. La sociología científica fue un movimiento de renovación contra una situación que en ese momento era percibida como negativa para el desarrollo de la ciencia social en la región. La crítica apuntaba al supuesto atraso teórico y metodológico en el que se encontraba la sociología a comienzos de la década de 1940 y a la escasa investigación empírica. Como señala Teotonio dos Santos, uno de los fundadores, la teoría de la dependencia surgió en América Latina en los años 60 para explicar las nuevas características del desarrollo dependiente de la región. Esta perspectiva analítica es una crítica al marco interpretativo de los anteriores modelos explicativos, como la teoría de la modernización, que ponía énfasis en un supuesto subdesarrollo de las sociedades latinoamericanas. Para la teoría de la dependencia, el subdesarrollo está conectado de manera estrecha con la expansión de los países industrializados, siendo el desarrollo y el subdesarrollo aspectos diferentes del mismo proceso universal. Postula una integración de las ciencias sociales y la historia. Si bien aquí hacemos referencia a la teoría de la dependencia como un cuerpo coherente de análisis, en realidad se trata más bien de un conjunto de autores con ideas que muchas veces no están de acuerdo. Bajo este contexto, es más adecuado hablar de teorías de la dependencia en plural y no en singular. Para teoría de la modernización, la sociedad se encuentra en transición en la actualidad y el proceso de desarrollo económico supone un estado inicial y un estado final. Concibe el desarrollo como la adopción de pautas de comportamiento, actitudes y valores identificados con la racionalidad económica moderna caracterizada por la búsqueda y obtención de la máxima productividad y ganancia. Identifica los posibles obstáculos que pueden surgir en la plena implantación de la modernidad y define los instrumentos de intervención capaces de resolver y alcanzar los resultados deseados en el sentido de aproximar a cada sociedad y nación ese modelo teórico de sociedad. Postula la existencia de tipos ideales en extremos de un proceso evolutivo, la transición de la sociedad tradicional hacia la sociedad moderna. Uno de los principales exponentes de esta teoría fue Gino Germani.
Como vimos en el transcurso de las lecturas, analizamos ciertos casos donde se mostraba el legado histórico en la desigualdad de oportunidades y de poder político en los países en desarrollo, que nos llevó a reflexionar sobre las desigualdades sociales y sus consecuencias. Todos, en alguna medida, hemos sido testigos en el transcurso de nuestra vida de algún tipo de desigualdad social, independientemente del lugar en el cual habitamos. Es así que, como referencia, se toma el siguiente trabajo de investigación de Analía de Olinda Pucheta, 2008. Escuelas rurales y desigualdad social. Análisis de casos. Noveno Congreso Argentino de Antropología Social. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Misiones, Posadas. Al leer el texto propuesto, debes identificar algunas de las frases y o situaciones concretas expuestas del estudio en las que se evidencian las desigualdades educacionales en el contexto rural, que las registrarás en el modelo a completar. Luego, analiza esta información registrada y recolectada si son consecuentes o distan del estudio y los conceptos que en esta unidad se han estudiado. Con lo anterior, registra lo analizado en el siguiente modelo que debes subir en la plataforma para su entrega. Modelo de la actividad para registrar y entregar. Históricamente, escuela e igualdad social estuvieron íntimamente relacionadas. En un primer momento, se pensó a la escuela como un medio para el ascenso social. Claves de respuesta. Recorre especialmente la lectura 2 y 3, donde tendrás herramientas sobre la desigualdad y estratificación social. En la primera columna están los términos claves, que debes buscar en el texto que sentencia hace referencia a los conceptos de desigualdad. Desigualdad social, transmitida de generación en generación. ¿Existe la probabilidad de que los padres transmitan a sus hijos la posición social? ¿De qué manera? Desigualdad de ingresos. ¿Cómo se expresa la pobreza y las desigualdades en la distribución del ingreso? Exclusión social. ¿Cuáles son las dimensiones de exclusión? Heterogeneidad. ¿Crees que Argentina se encuentra en diferentes etapas de modernización, por lo que es utópico pensar en un país que ofrezca oportunidades de desarrollo igualitarias para el campo? Analiza en la segunda columna las sentencias que identifican algunos rasgos de los conceptos cuestionados y reflexionados. Resolución de actividad. Con las preguntas anteriores y las siguientes te darán las sentencias con las cuales identificar los conceptos. Desigualdad social transmitida de generación en generación. 3 sentencias a escoger. ¿Qué dicen los docentes al respecto de la familia de los estudiantes? ¿Qué piensan los padres de sus historias y repeticiones en sus hijos, estado natural o transmitido? Desigualdad de ingresos. 3 sentencias a escoger. ¿En qué condiciones de pobreza enseñan en las escuelas? Exclusión social. 2 sentencias a escoger. ¿Se excluye por ser pobre, rural, poco inteligente, incapaces? ¿En estas escuelas excluyen por no ser inteligentes? Heterogeneidad. 2 sentencias a escoger. ¿Cuál es el desafío de la educación en contextos desfavorables? ¿Hay crisis en la sociedad?